Buenas, shalom, amados hermanos. Tengo para vosotros una palabra. ¿Os acordáis de la palabra que os comenté sobre los imitadores, el espíritu del antimesías, todo esto? Pues hoy estaba tratando de explicar esto que el Padre me ha mostrado. Os lo comenté, pero no pude compartirlo. Y está en Primera de Juan, capítulo 4, ¿vale? Primero, quiero leerlo en la Reina Valera 1960, que es la Biblia que tengo yo y que creo que tienen la mayoría. Y luego la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que yo no tengo Biblia física de la Nueva Traducción Viviente, sino que la podéis buscar por cualquier buscador y os sale. En internet, que no necesitáis descargaros nada, simplemente buscarlo y la podéis leer, que os recomiendo leer las dos versiones, porque lo vais a entender mucho mejor. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 1 al 6, es lo que vamos a leer. Primero en la Reina Valera. Vamos a ver, la versión 1960. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad esos espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne es de Elohim, y todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach, el Mesías, ha venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimesías, el que lo niega, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Elohim y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim, el que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dentro del espíritu de error, acordaos ese espíritu de engaño, ese espíritu de imitación, porque el espíritu del antimesías, o sea, lo que viene a hacer el antimesías es engañar. Dentro de ese engaño necesita ser un imitador, necesita cumplir con ciertos requisitos escritos en la Biblia y en el Corán en este caso también, necesita cumplir con ciertos requisitos o estándares que se tienen asumidos que deben de tener el Mesías, ¿verdad? Que, por ejemplo, el Mesías debe de hacer esto, aquello, tener aquello. Él tiene que cumplir esos requisitos. Tiene que manifestar, tiene que... para poder engañar, ¿entendéis? Vale. Ahora vamos a la Nueva Traducción Viviente, que vamos a leer exactamente lo mismo, pero en otra versión. Y dice así: Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Esto es de parte de Elohim. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Elohim, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el espíritu de Elohim. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Yeshua el Mesías vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el espíritu de Elohim. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Yeshua, aquella persona no es de Elohim. Tal persona tiene el espíritu del anti-Mesías o del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene el mundo y de hecho ya está aquí. Que el antimesías y el anticristo es lo mismo, son diferentes formas de decirlo. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Elohim. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Elohim, y los que conocen a Elohim nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Elohim, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño, el espíritu de error, el espíritu del antimesías o el anticristo, que viene siendo lo mismo. Ahora, aquí tenemos un repertorio muy grande de respuestas, preguntas, enseñanzas, correcciones y advertencias. No vamos a ir por todas, si no estaríamos aquí todo el día, pero quiero fijaros en algunas. Por ejemplo,
Para saber qué espíritu es el que tiene, para saber si nos están engañando, lo primero que tenemos que reconocer es, afirma Yeshua y lo que dice la palabra, entonces es de Elohim. Dentro de eso saca las escrituras de contexto, entonces hay un problema. Porque todo aquel que habla en el espíritu no va a sacar las escrituras de contexto. Se va a quedar en lo que dice la palabra. Otra de las cosas es, si ya nos viene alguien, que ya os lo compartí en el otro mensaje, todo el que hable fuera de lo que nosotros hemos enseñado, ya sea ángel o lo que sea anatema, o sea, las maldiciones de Elohim caigan sobre él. ¿Por qué? Porque se está saliendo de la escritura. ¿Qué dice aquí? Que el que reconoce que Yeshua es Yeshua y lo que hizo Yeshua y la verdad sobre Yeshua, este tiene el espíritu de Elohim. Pero si lo niega, tiene el espíritu del engaño, del error, de Satanás, del antimesías, del anticristo. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque nos está engañando, porque está sacando la escritura de contexto y si viene un supuesto Mesías o un supuesto príncipe, un gobernador o un salvador que viene a decirnos que no, que lo del cristianismo es mentira, que lo de Jesús es que no era así, viene un supuesto Jesús a decirnos que es que esta palabra ya está sacando todas las escrituras de contexto, ya está negando, por lo tanto la palabra nos lo advierte. Y si ese Corán que tienen o si el libro que traen o lo que sea ha sido posterior o está negando lo que nos dicen, ahí está la advertencia, ¿no? ¿Vamos a creer entonces o no vamos a creer? Si nos advierte ya de antemano, porque hay muchas personas que nos dicen hablar de parte del Espíritu, de parte de Elohim. Yo vengo a traerte este mensaje, Dios ha dicho, el Espíritu me ha dicho, el Espíritu me ha confesado, me ha mostrado, me ha revelado que este año va a ser el mejor de todos, que vamos a estar bien, o que aquel año vamos a hacer o vamos a deshacer, o que esto no es así, o que esto es así. Eso no es así. Hay cosas que el padre dice, hay cosas que el padre no dice, que a lo mejor es el padre de mentira, el espíritu de engaño, que de hecho dice la misma palabra, ese espíritu que habíais oído que viene, que ya está en el mundo, solo que solo falta ese personaje, ¿no? Ese que nos han hablado que va a decir yo soy este supuesto que viene, yo soy el Salvador o el Mesías, o yo soy ese gobernante que os va a traer la paz, o yo voy a rescatar, que lo mostrará con esos prodigios y maravillas, esos actos, porque ya estará todo preparado para cuando Él venga, no es que va a venir y lo va a poner todo bien, sino que ya se estará la cosa preparando para que cuando Él venga diga, esto es gracias a mí, para que entendamos. Tiene que haber un caos, Él tiene que traer paz para decir que es Él. Las cosas tienen que estar de manera que sea fácil, que no sea algo impactante tampoco. Es que es toda una estrategia de engaño y de mentira. Por eso la misma palabra nos advierte. Ese espíritu del antimesías, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho que ya está aquí, es que ya está aquí. ¿Por qué? Porque ese espíritu de engaño, ese espíritu del antimesías es de Satanás, ¿vale? Satanás es imitador y engañador. Esto es lo que nos estaba advirtiendo Elohim. Y va a tomar esa imitación de decir, ahora voy a tener este personaje que me va a representar físicamente, van a decir, este es, porque es lo que le falta. La humanidad siempre quiere algo que adorar, ¿verdad? Para que entendamos que es por la maldad, es por el engaño. ¿Y qué pasa? De nuevo nos vuelve a contestar algo, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Elohim. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Vale, ahora, el espíritu del antimesías no solo lo tiene ese antimesías, sino que también hay personas que hablan con ese espíritu del antimesías, porque es el espíritu de Satanás, para que entendamos. Es Satanás utilizando a las personas cuando a veces niegan al Mesías, cuando dicen el Padre me ha dicho, pero no es el Padre, sino que es el Padre de engaño, porque él es imitador, él trata de engañar, intenta desviar el camino que los hijos de Elohim llevan. Y hay algunos que les dan oído. Entonces, esas personas que hablan de esa forma en contra de la verdad tienen ese mismo espíritu. Nosotros ya vencimos a esas personas, dice, ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo, porque somos más que vencedores por aquel que todo lo ha vencido.
Este es Yeshua HaMashiach. Si Él vive en nosotros, nosotros ya le hemos vencido por muchas cosas que el enemigo nos quiere hacer. Mantenemos la verdad y nos afianzamos en la verdad, por lo tanto, ya hemos vencido. Hemos conocido estas cosas, pero hemos permanecido en la verdad. Y dice más, esas personas pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. ¿No es cierto esto? Que solo se habla de lo mismo para beneficio del hombre, para el ego del hombre, y que las personas, como son del mundo y les gusta eso, pues se quedan escuchando a los que hablan del mundo, porque pertenecen al mundo, porque hablan con ese espíritu del mundo. Ahora, ¿qué dice más? Y esto es también un consuelo, que es lo que os estaba diciendo aquí, hay mucha palabra y mucho que examinar. Y quería generalizar un poquito, quería hablaros de todo en general, de esta parte que habla aquí, por el tema anterior de lo de los imitadores. Dice, como ellos no pertenecen a Elohim, no nos prestan atención. En cambio nosotros pertenecemos a Elohim y los que conocen a Elohim nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Elohim, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño, que la versión de la Reina Valera nos dice, el que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, el espíritu de la antimesía, el espíritu de engaño. El espíritu de verdad es el espíritu del Padre y el espíritu de error es el espíritu de engaño del espíritu de la antimesía. Es lo mismo, para que entendáis, la verdad o la mentira. Es que no hay más, no hay una media verdad ni una media mentira. Hay una verdad o una mentira. Los que se salen de la palabra, niegan estas cosas, los que hablan diciendo, a mí me ha dicho, pero contradicen lo que está escrito, entonces tienen el espíritu de error. Y los que hablan afirmando la verdad y aún conociendo estas cosas han vencido porque han prevalecido en la verdad, estas personas tienen el espíritu de Elohim. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño, para que tengamos claro cuál es el engaño y no caigamos en él, porque el Padre nos advirtió, acordado el sueño y lo que os compartí, engañadores vienen y estos van a engañar y mucho, con sabiduría de la mala. Y os hablé abierto y tendido de todo esto un poco. Y aquí os vuelvo a repetir, porque estaríamos ahora hablando, pero para que tengamos claro cuál es el espíritu de engaño y el espíritu de verdad. Que no creamos todo lo que se nos dice, que primero, principalmente, a Elohim. Elohim, esto hay que examinarlo, él nos va a dar versos de la palabra y con la misma palabra se va a manifestar a nosotros y nos va a responder. Y el espíritu que vive en nosotros, si es de verdad, nos va a confirmar. Si es de engaño, pues no va a confirmarnos nada, sino que estaremos confundidos. Porque eso es lo que hace el espíritu de engaño, confundir. Asentémonos en la verdad y así también estaremos afianzados y no seremos engañados. Bendiciones en nuestro Padre Santo.